Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Rechazada por el FBI, se convierte en enviada especial del presidente Trump. Isabelle Morgan era más que una simple analista del FBI, era una figura discreta en un mundo donde la excelencia y la lealtad eran esenciales. Desde su llegada a Quantico, se distinguió por su agudo intelecto, su capacidad para analizar grandes cantidades de información compleja y extraer conclusiones precisas y relevantes. Su inquebrantable determinación e integridad moral la convirtieron en una valiosa aliada para sus colegas y una figura respetada entre sus superiores. Nacida en un pequeño pueblo industrial de Ohio, Isabelle creció en una familia modesta pero unida, donde la noción del deber y el servicio público siempre estuvo en el centro de los valores inculcados por sus padres. Su padre, veterano del ejército, le enseñó desde pequeña que defender su país no solo era un honor, sino una responsabilidad. Su madre, una maestra apasionada, alimentó su espíritu curioso y crítico. En la universidad, Isabelle se especializó en criminología y ciberseguridad, un campo emergente en aquel entonces. Soñaba con poner sus habilidades al servicio del sistema judicial y la seguridad nacional. Su rigor y capacidad analítica le valieron un codiciado puesto en el FBI. Durante años, trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, realizando investigaciones complejas sobre redes de ciberdelincuencia, terrorismo doméstico y corrupción. Ayudó a frustrar varios ataques importantes, y sus informes fueron reconocidos por su precisión e imparcialidad. Pero fue precisamente este rigor y este deseo de decir la verdad, sin concesiones, lo que la llevó a su caída. Un día, durante una delicada investigación sobre los vínculos entre ciertos agentes del FBI y oscuros intereses políticos, Isabelle descubrió algunos elementos inquietantes. Documentó meticulosamente sus hallazgos, pero en lugar de ser felicitada, se convirtió repentinamente en el blanco de una trama insidiosa. Acusada de filtrar información sensible, sin pruebas tangibles, fue citada a una audiencia interna que rápidamente se convirtió en un tribunal de opinión. Agentes influyentes, que veían con malos ojos sus investigaciones, orquestaron una discreta campaña para desacreditarla. A pesar de su pasado impecable, su dedicación inquebrantable y los testimonios de varios colegas, Isabelle fue abruptamente apartada, suspendida en espera del resultado de una investigación cuyo desenlace parecía predeterminado. El anuncio público de su expulsión fue una sorpresa. Los medios de comunicación difundieron acusaciones de traición sin matices, lo que destruyó su reputación. En su vida privada, Isabelle se hundía en la duda y el dolor. ¿Cómo podía una mujer que lo había dado todo por su país estar tan destrozada por el sistema al que servía? A veces, en mitad de la noche, se preguntaba si había soñado demasiado, si su búsqueda de la verdad había sido ingenua ante los juegos de poder. Pero en el fondo sabía que no había hecho nada malo. Se había convertido en un peón en una guerra de clanes invisible, un chivo expiatorio sacrificado para proteger intereses mucho más poderosos. Tras bambalinas, algunos agentes de alto rango temían sus descubrimientos. Querían destituirlo definitivamente para evitar que revelara verdades que pudieran sacudir los cimientos de la agencia. Isabelle, herida pero no derrotada, decidió levantarse. Su caída no sería el final de su lucha, sino el comienzo de una nueva batalla, aún más difícil, la de restablecer la verdad, contra todo pronóstico. Durante varios meses, Isabelle vivió en la más absoluta oscuridad. Desempleada y aislada de sus antiguos compañeros, vagaba entre la desilusión y la soledad. Sus días transcurrían en un pesado silencio, lejos de las oficinas donde una vez brilló. Sin embargo, lejos de hundirse en el desánimo, Isabelle se aferró a una profunda convicción: la verdad acabaría saliendo a la luz. Dedicó este tiempo a continuar, de forma autodidacta y en completo secreto, sus investigaciones inconclusas. Cada expediente que había dejado de lado bajo presión volvía a la vida en su escritorio improvisado en el modesto apartamento que había alquilado. Pasó horas analizando documentos, contrastando información y buscando inconsistencias en los informes oficiales. Isabelle sabía que su investigación nunca podría hacerse pública de la forma tradicional sin arriesgarse a mayor censura o ataques. Por eso estableció una red de contactos de confianza, antiguos aliados que permanecían al margen del sistema, periodistas de investigación dispuestos a escucharla y, sobre todo, un contacto discreto, un intermediario cuidadoso que supo cómo llegar a las más altas esferas del poder. Un día, a través de este intermediario,
logró transmitir un informe confidencial directamente al círculo íntimo de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos. Este documento, fruto de varios meses de arduo trabajo, ponía de manifiesto importantes deficiencias en la seguridad nacional, revelaba disfunciones sistémicas dentro del FBI y denunciaba peligrosas manipulaciones políticas que amenazaban la integridad de las instituciones. La precisión de los hechos, el rigor del análisis y la imparcialidad de Isabelle sorprendieron de inmediato al equipo presidencial. Este informe se consideró extraordinariamente creíble, un testimonio poco común proveniente de una experta excluida, pero perfectamente informada. Poco después, Isabelle recibió una invitación formal para una entrevista en la Casa Blanca. Era una oportunidad única, pero también una inmensa responsabilidad. El día de la reunión, en el despacho oval, se encontró frente al presidente Donald Trump, conocido por su franqueza y su exigencia de resultados concretos. Tranquila y serena, Isabelle presentó sus hallazgos con franqueza y sin énfasis, fundamentando cada argumento con hechos concretos y proposiciones claras. Explicó cómo ciertas dinámicas internas del FBI estaban socavando gravemente la seguridad del país y cómo, como analista independiente, había podido documentar estas disfunciones. Donald Trump, quien siempre había buscado rodearse de personas que pudieran ver más allá de las apariencias y los juegos de poder, quedó impresionado por la lucidez de Isabelle. Reconoció en ella una valiosa aliada, una experta valiente dispuesta a desafiar el sistema para reformarlo. Sin dudarlo, el presidente le ofreció una segunda oportunidad, rara y estratégica, convertirse en su enviado especial para asuntos sensibles, un puesto que le permitiría investigar libremente, de forma independiente, e informar directamente a los niveles más altos del poder ejecutivo. Isabelle aceptó esta misión con humildad y una renovada determinación. Comprendió entonces que por fin contaba con los medios y la libertad de acción necesarios para llevar a cabo su lucha, lejos de las restricciones burocráticas y las presiones políticas que antes la habían asfixiado. La primera misión de Isabelle como enviada especial del presidente no fue poca cosa, investigaba una red clandestina de corrupción que se había infiltrado en varias agencias federales. Esta compleja red involucraba a altos funcionarios, influyentes consultores privados e incluso funcionarios electos, todos unidos por intereses comunes, dinero, poder y silencio. Desde las primeras semanas, Isabelle comprendió la magnitud del desafío. No se trataba de un simple escándalo de malversación de fondos o favoritismo administrativo. Era un sistema organizado, una red invisible cuidadosamente tejida durante años. Contratos públicos amañados, acceso ilegal a bases de datos confidenciales, manipulación de actas judiciales. La corrupción afectaba incluso a los organismos que se suponía representaban la integridad de la República. Pero Isabelle ya no era la joven analista que buscaba demostrar su valía, se había convertido en una luchadora metódica, discreta, pero formidable. Activó las redes que había construido en la sombra, exagentes de inteligencia, periodistas independientes, abogados honestos y algunos denunciantes que habían guardado silencio por temor a represalias. Gracias a su capacidad analítica y a su habilidad para conectar datos dispersos que otros pasaban por alto, Isabelle logró unir las primeras piezas del rompecabezas. Un subdirector de una agencia ambiental fue arrestado por tráfico de influencias. Un alto funcionario de seguridad nacional fue acusado de soborno y abuso de poder. Luego vinieron nombres más conocidos, un senador cómplice, un excabildero convertido en consultor de la Casa Blanca, e incluso un juez federal. Pero cuanto más avanzaba, más se intensificaba la resistencia. Intentó intimidarla. Empezaron a lloverle amenazas anónimas, llamadas nocturnas, cartas sin firmar, mensajes cifrados en su buzón de voz. Investigaron su pasado, buscando el más mínimo error, el más mínimo defecto para desprestigiarla públicamente. Una noche, al salir de su oficina de seguridad, su coche fue saboteado. Lo interpretó como una clara advertencia. Pero lejos de ceder, reforzó sus medidas de seguridad y siguió adelante, implacable. Isabelle comprendió que esta lucha no se ganaba solo con pruebas, sino con valentía. Se negó a rendirse. Cada obstáculo, cada amenaza, solo fortaleció su determinación. Rápidamente encarnó una figura poco común en el panorama político, la de una mujer íntegra, con voluntad propia, sin afiliación partidista, que decía la verdad incluso cuando molestaba a los poderosos. Su popularidad se disparó. La gente común empezó a hablar de ella en redes sociales. Artículos que alababan su valentía e independencia aparecieron en periódicos, primero marginales, luego nacionales.
Circulaban manifiestos: necesitamos más Isabelle Morgan en este país. El propio presidente Trump, en un discurso en el Medio Oeste, elogió su trabajo sin nombrarla directamente. Hay gente muy brillante en mi equipo. Patriotas. Algunos hacen temblar a los corruptos hasta Washington. Y les aseguro que no cederán. Pero toda luz también atraía sombra. Los críticos políticos comenzaron a atacarla. La acusaron de ser una marioneta del presidente, de tener una venganza personal contra las instituciones y de querer purgar el Estado profundo. Los grandes medios de comunicación, que durante mucho tiempo guardaron silencio sobre el tema, comenzaron a retratarla como una figura controvertida. Se intentó desestabilizarla emocionalmente. Se inventó una acusación falsa contra uno de sus familiares. Un ex colega del FBI concedió una entrevista insinuando que era emocionalmente inestable y obsesionada con la persecución. Pero ella se mantuvo firme. A pesar de la tormenta, Isabelle permaneció fiel a su misión. No buscaba ni gloria ni venganza. Quería restaurar un sistema de justicia neutral e independiente, libre de manipulación y corrupción. Y en esta lucha ganó mucho más que una venganza personal, encarnó una nueva demanda, la de un país cansado de mentiras y dispuesto a escuchar a quienes se atrevieran a decir la verdad. Con el paso de los meses, Isabelle Morgan se convirtió en mucho más que una investigadora al servicio de la verdad, encarnaba una forma de redención nacional. Con la libertad que le otorgaba su función de enviada especial, abordó casos que el Estado había enterrado deliberadamente o dejado en el olvido. Casos cerrados sin más trámite, desapariciones de agentes, malversaciones de fondos sofocadas bajo capas de burocracia. Isabelle, metódica e inquebrantable, los fue sacando a la luz uno a uno, como si desenterrara verdades inquietantes que uno preferiría no ver jamás a la luz del día. Gracias a su riguroso trabajo, cuestionó decisiones políticas arraigadas, identificó profundas fallas institucionales y dio voz a las víctimas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. En particular, reabrió un antiguo caso presentado en 2009 sobre una vasta red de financiación ilícita de armas que involucraba a empresas de defensa estadounidenses y altos funcionarios. Este escándalo, antes oculto, condujo a la imputación de varios altos funcionarios y a la implementación de reformas drásticas para la transparencia de las contrataciones federales. Isabelle no se limitó a acusar, propuso soluciones. Su enfoque fue reconstructivo, no punitivo. Quería reparar, no destruir. Trabajó en estrecha colaboración con abogados, expertos civiles y comités de ética para restablecer los protocolos de supervisión y crear nuevas estructuras de supervisión autónomas. Gracias a ella, varias agencias federales adoptaron nuevos estatutos internos, fortaleciendo la rendición de cuentas y los mecanismos de denuncia de irregularidades. Su pasado marginado, antes menospreciado en los círculos de poder, se transformó gradualmente en un símbolo de independencia y resiliencia. Lo mismo que se había usado para destruirla se convirtió en lo que legitimó su misión. El público la percibió como una mujer que lo había perdido todo por su integridad y que se había negado a rendirse. En las universidades, su trabajo empezó a ser citado en cursos de Derecho Público y Seguridad Nacional. Jóvenes enviaron cartas de apoyo, viéndola como un modelo a seguir, una prueba viviente de que se puede resistir la injusticia sin renunciar a los propios valores. Los medios de comunicación, que previamente la habían atacado, tuvieron que reconsiderar su postura. Varias cadenas le dedicaron documentales. Un experimentado periodista de investigación resumió lo que muchos pensaban. Isabelle Morgan ha hecho en 2 años lo que los comités del Senado no se han atrevido a hacer en 2 décadas. Pero más allá de los focos, mantuvo la cabeza fría. Sabía que la lucha nunca había terminado. Cada victoria revelaba una nueva resistencia. Cada verdad expuesta exigía mayor cautela, mayor rigor, mayor valentía. Pero Isabelle ya había demostrado lo esencial, que la verdad no podía ser suprimida indefinidamente, que los poderosos no eran intocables y que una sola mujer, armada de convicción, podía sacudir los pilares más arraigados del poder. Había cambiado el rumbo de las investigaciones, luego el de las instituciones. Y a través de ellas, había contribuido, silenciosa pero duraderamente, a cambiar el rumbo de una nación.